Bien, bien, profe, ¿cómo está usted? Aquí arrancando el noveno mes del año, estamos 1 de septiembre del 2022, jueves, además, retorno a clases, ¿no? De los, de los estudiantes de escuelas y colegios en la Sierra y Amazonía y acá en la capital de la República. Entonces, pasa que, como tiene que ocurrir, además, hoy día en que nos hemos quedado hasta la madrugada siguiendo el juicio político al Consejo de la Judicatura, medio como que nos quedamos dormidos, pero veníamos con tiempo. Y de pronto un choque de 4 vehículos ya en el Inca, entrando al redondel del Inca eh, y Eloy Alfaro. Eran cuatro vehículos que se habían estrellado uno tras de otro. Y después en Eloy Alfaro, a una cuadra al sur de la avenida Granados, un bus se había ido encima de una motocicleta, de un motociclista en realidad, y el motociclista estaba tendido en la calle esperando que llegue una ambulancia y los paramédicos para ser atendido. Bueno, y eso se sumó al hecho de que, claro, les contaba que nos habíamos quedado hasta horas de la madrugada siguiendo esta sesión del Pleno de la Asamblea en donde se tenía que resolver el juicio político hasta las casi 2 de la mañana, ¿no? 1:47 más o menos, tengo entendido que fue cuando el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, decidió suspender la sesión, y a la 1:32 en realidad, y reinstalarla hoy a partir de las 10 de la mañana, ¿no? Para que tanto los legisladores como en este caso, vocales del Consejo de la Judicatura, que son objeto de este juicio, puedan descansar, recobrar un poco de fuerzas y nuevamente retomar esta sesión. A partir de las 10 se instalará nuevamente y se llevará adelante el debate ya entre los 137 legisladores, después de haber escuchado a la legisladora Viviana Veloz como interpelante y a los interpelados, ¿no? Yo les confieso, estuve despierto hasta la 1, avancé a escuchar, ya dejé la computadora ahí encendida y me quedé dormido. En fin, bueno, 7:05, vamos a comentar eso entre otras cosas. Les mando primero los saludos de rigor para absolutamente todos ustedes que están siempre en sintonía de Radio Pichincha. Recuerden que en FM estamos en 95.3 y 94.5 en todo el territorio de esta maravillosa y guapa provincia que tenemos, que es Pichincha. Con FM también llegamos hasta algunos rincones de Manabí, Esmeralda, Santo Domingo, Cotopaxi e Imbabura. Y en el resto del país y el mundo, que no solo nos escuchan, sino que también tienen la suerte de vernos, pueden hacerlo a través de la transmisión vía streaming de nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube, nuestra fanpage en Facebook, nuestra cuenta de Twitter, en donde también colgamos nuestra transmisión en video. Buenos días y un saludo cordial para absolutamente todos ustedes, o buenas tardes o buenas noches, donde sea que se encuentren, porque como siempre nosotros tenemos reportes de sintonía de todo lado, así que el saludo como siempre con el mismo afecto, el mismo cariño, la misma reciprocidad además para todos, absolutamente todos ustedes. Así como Sandra Carrera, que nos escucha desde la mitad del mundo y a quien le mandamos un enorme abrazo. Para todos quienes nos están sintonizando, como Juan Rivadeneira desde Conocoto y así por el estilo, gracias por estar en sintonía de Radio Pichincha. Y como siempre les digo también, muchísimas gracias por haber hecho de este espacio el número 1 de la preferencia del comentario y de la noticia en horas de la mañana, ¿no? Eso también se lo debemos absolutamente a todos ustedes, muy gentiles como siempre. 7:07 en la mañana. Profe, a ver, cuéntenos, ¿con qué empezamos hoy? Usted dirá. Juan José Morillo y Maribel Barreno defienden la evaluación a jueces y piden el archivo del juicio político. Los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, rechazaron que los legisladores que impulsan el juicio político en su contra utilicen una sentencia de la Corte Constitucional, la tergiversen e intenten sostener un incumplimiento de funciones que dijo no existe.
Morillo defendió la evaluación de los jueces y conjuez realizada en el 2019. Ya en el proceso, dijo, detectaron varias irregularidades, entre ellas que las declaraciones juramentadas de los jueces tenían un incremento de patrimonios injustificados. Maribel Barreno también cuestionó que el concurso de fiscales no se ha realizado por el recorte presupuestario por 3 años seguidos. Informó que el concurso se llevará a cabo hasta finales de este año. Para Morillo no existe incumplimiento de funciones por parte de los miembros de la Judicatura. No se pretendan tomar una sentencia de la Corte Constitucional para censurar a los vocales de esta institución, aseveró Morillo. Barreno manifestó que no existen las causales para su sanción y destitución. Incluso dijo que hay errores e inconsistencias en las pruebas presentadas por Viviana Veloz y Luis Almeida, interpelantes en el proceso. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, suspendió la sesión y la retomarán a las 10 de la mañana hoy, jueves 1 de septiembre. Aún resta que María del Carmen Maldonado, expresidenta del organismo, ejerza su derecho a la defensa. Sobre este tema, en el segmento Pichincha Opina, comenta Alexis Moncayo. Gracias, muy amable, profe, por haber hecho recuento de todo lo sucedido ayer durante horas de la noche en el juicio político a los 3 vocales en funciones del Consejo de la Judicatura. Ayer me llamó algo la atención que la cuenta de redes sociales de la Judicatura andaba citando a gente de medios digitales, ¿no?, para tratar de defender a 3 de los integrantes del Consejo. Manejan además redes que son y cuentas que son absolutamente institucionales, como que si fueran cuentas trolls. Increíble. No quería dejar de mencionar eso porque me llamó mucho la atención, porque me parece que estamos viviendo un momento realmente terrible en donde se utiliza, creo que todo tipo de mecanismos como para tratar de defender, en este caso, ya no asuntos o temas relacionados con una defensa institucional, sino con broncas y líos de carácter personal. Es una cosa realmente de locos lo que estamos viviendo. Otra cosa que me llamó profundamente la atención, no sé si tenemos, me confirma Esteban y Meli, por favor, si tenemos algún video de las intervenciones de los señores Morillo. ¿Sí tenemos? ¿De quién tenemos? Ya, vale, vamos primero con la legisladora Viviana Veloz, que fue la interpelante, ¿les parece? Escuchémosle cuáles fueron parte de sus líneas, de sus argumentos, y después también escuchemos cuál fue la respuesta del presidente del Consejo de la Judicatura. Por favor. Legisladores, buenas noches con todos los ecuatorianos, a las personas, a los ciudadanos comunes que se han interesado en este proceso de juicio político y cuyo único interés es el de la esperanza de que la justicia cambie este rostro deformado que hoy tiene. Eso es lo verdaderamente trascendental de este juicio político, colegas legisladores, que la justicia vuelva a recuperar su autonomía y la independencia judicial, y no seguir teniendo vocales que quieren interferir para obtener un fallo por pedido del presidente de la República, que es una clara violación a la independencia judicial. Eso, en cualquier lugar, ya sería más que causal y motivo suficiente para que los señores que están allí sean censurados y destituidos. Pero eso también evidencia, colegas legisladores, que los que no tengan recursos para presionar no tendrán justicia. Y hoy esos mismos ciudadanos van a tener que evidenciar mentiras, falacias, engaños, pretextos, sí, pretextos. Y cuando les digo pretextos es porque los señores que están allá no convocaron a un concurso de méritos y oposición
para designar a los fiscales titulares provinciales en nuestro país y para cubrir el déficit de 400 fiscales que en este momento necesitamos. Ellos también son cómplices y responsables de la violencia que hoy sufrimos y vivimos las familias ecuatorianas. Esas muertes quedan en la impunidad por culpa de ellos, por no tener jueces y fiscales con probidad. Ahí la legisladora Viviana Veloz iba explicando los argumentos, las razones por las cuales desde su particular punto de vista y exposición, y entiendo que esa es también la postura de su bancada política, UNES, y la de otros legisladores también, los señores de la Judicatura tienen que ser censurados y destituidos. Hablaba de, por ejemplo, no haber llevado adelante procesos de selección de los fiscales, lo cual obviamente afecta al sistema judicial, y cuando afecta al sistema judicial termina afectando a los usuarios de ese sistema judicial. ¿Y quiénes son los usuarios de ese sistema judicial? Bueno, pues son ustedes, somos nosotros, somos todos los ecuatorianos, ¿no es cierto? Y fíjense que la legisladora Veloz no necesitó ni siquiera recurrir a la falta de papel, ni a la falta de tóner, ni a cosas todavía más cotidianas, que son parte de las falencias administrativas que ha enfrentado el sistema de justicia, como para tratar de graficar o explicar lo ineficiente que ha resultado el Consejo de la Judicatura en manos de las personas que hoy están siendo sometidas a un proceso de fiscalización y de control político a través de un juicio político. Por cierto, saludos Deli Carmona, un abrazo para ti también. No necesitó recurrir a eso, fíjense. Yo hubiera, hasta para tratar de ironizar y de usar, no sé, el humor, el sarcasmo, hubiera dicho, pero si estos señores que hoy se las dan de muy respetuosos de la independencia y del rol que han cumplido en la judicatura y tales, no han podido ni siquiera dotar de papel para imprimir o de tóner para poder trabajar en los juzgados y en los tribunales de todo el Ecuador. Bueno, escuchemos al presidente, Esteban, por favor, al señor Murillo, al presidente de la Judicatura. Yo pregunto, ¿alguien recuerda del 2011 al 2018 que esa justicia presidida por el doctor Carlos Ramírez, como nunca en la historia de la función judicial, reelegido presidente de la Corte Nacional de Justicia, estaba o no estaba cooptada, sometida a la administración de justicia, al poder político? Sin duda. Yo preguntaba, ¿alguien recuerda que esa justicia del 2011 al 2018 sentenció un caso de corrupción? ¿Recuerdan ustedes el caso del Comecheques? ¿Recuerdan el caso del señor Dusac? ¿Recuerdan al fiscal Galo Chiriboga? ¿Recuerdan al fiscal Vaca Mancheno? ¿A quiénes acusaban? ¿A quiénes sentenciaban? ¿A quiénes pensaban diferente? ¿A quienes no se sometían al régimen? A ellos les perseguían. Por esa razón, ese Consejo de la Judicatura, presidido por el doctor Gustavo Yal, fue cesado. Pregunto, del 2019 a la fecha, hasta ha habido abuso de acciones de protección. Y que jueces como el de Manglar Alto,
como el de Manabí, como Carly Vargas, se han prestado a servir intereses de políticos, han politizado la administración de justicia. Pero esto se puede componer, señores. Está en decisión de ustedes mantener la independencia, mantener la imparcialidad de la función judicial, pero con jueces que observen los principios de la ética judicial. No ganamos nada con independencia si no tenemos servidores con ética. Si tenemos servidores que saben perfectamente que no tienen competencia y asumen casos. Bueno, ahí escucharon ustedes la intervención primero de la legisladora Viviana Veloz, que era la interpelante, y la del señor Fausto Murillo, que es el presidente del Consejo de la Judicatura. No sé si tenemos algún otro corte de Morillo. ¿Podemos ponerle? Y ahí con eso cerramos. Una evaluación que me voy a permitir explicar detalladamente desde su origen hasta su final. El pueblo ecuatoriano acudió a las urnas el 4 de febrero del 2018, consulta popular para reinstitucionalizar el país, fundamentalmente las entidades de control. Y dentro de aquellas, sin duda la más importante, la función judicial. Esa consulta popular dio un resultado mayoritario a la pregunta 3. 5.983.061 ecuatorianos votaron a favor de la pregunta 3 para que se reinstitucionalice los organismos. Vale, ya. Pedía de Morillo, pero está bien, vamos con esta intervención del señor Murillo, nada más. Porque sobre todo esta última parte me llama poderosamente la atención y además me inquieta que para tratar de defenderse en un juicio político, el señor Murillo utilice como un argumento la convocatoria de esa consulta popular, que además se vino a convertir en el punto de partida de el caos y la crisis institucional que vive de manera casi generalizada el país. Porque lo que está pasando en la justicia y lo mismo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana y los cuestionamientos que hay a la Contraloría y a la Procuraduría y a todos los organismos y a la Fiscalía y a todos los organismos de control en donde dejó instalando a su gente el Trujillato, no han escapado de la polémica. Recurrir al argumento de la consulta popular me parece que fue además una herramienta desesperada como para tratar de salvarse. Finalmente, y esto, el juicio político, más allá de los argumentos de carácter jurídico que puedan tener de un lado y otro, se resuelve no tanto con la defensa precisamente de esos argumentos y qué tan apegados están a la actuación con respecto de lo que dice la ley, la norma, etcétera, etcétera, etcétera. Un juicio político, ustedes lo conocen bastante bien, lo hablamos todos los días, es un proceso que depende de voluntades, y yo no sé si es que en este caso, al final, en el culmen de todo el proceso, la Asamblea Nacional va a poner los 91 o 92 votos. Además, para eso también hay como una discusión. Yo creo que son 92, porque no podemos fraccionar a una curul o a un asambleísta por partes. Me parece que son 92. La composición de los 2/3 de la Asamblea. Va a ser como difícil conseguir ese número porque depende de la voluntad. Y en medio de todo esta polémica, de todo este juicio, está otra vez la discusión de la compra y venta de conciencias. Y
Ayer, por ejemplo, empezó a circular una declaración del asambleísta Rafael Lucero, que antes no era precisamente el vocero que mejor les caía a los medios de comunicación alineados con el gobierno o al propio gobierno, cuando decía que se había sentado en México a conversar con Correa. Bueno, ahora sí tiene credibilidad Lucero, y Lucero lo que ha dicho es que el presidente Saquicela y desde la presidencia de la Asamblea le han llamado a ofrecer cargos. Pregunto, están ofertando cargos. Esta denuncia que hace el asambleísta Flores es bastante parecida a lo que está sucediendo en la SENAE, ¿no? Donde venden cargos a 3 millones de dólares, o 10 millones, o 5 millones. Y parece que ya se está volviendo un buen negocio. Es casi un emprendimiento esto de vender cargos, ¿no? Pero si salen a denunciar la supuesta venta de cargos desde la presidencia de la Asamblea, ocúpense también de la venta de cargos de la SENAE, pues, de asambleísta Flores. Usted que anda dedicado a ver fotos del expresidente Correa, también a ver si nos ocupamos de lo que realmente escandaliza y preocupa a la mayoría de ecuatorianos. Pero qué tan cierto es, y les pregunto qué tan cierto es, porque ¿qué capacidad de ofrecer cargos puede tener el presidente de la Asamblea? Y ojo, esta no es una defensa a Saquicela, sino pensando en digamos, la lógica operativa que tiene el Parlamento. ¿Qué le puede haber ofrecido Saquicela? No sé, ampliarle el número de asesores. ¿Qué cargos le pudo haber ofrecido Saquicela? ¿Qué, un ministerio, una secretaría, la dirección de una empresa pública? No. ¿Saben quién está en capacidad de hacer eso? ¿Quién administra el Estado? ¿Quién, por ejemplo, controla las aduanas? O el Ministerio de Agricultura, que también tiene casi que establecido un precio en el mercado. Es el gobierno. Desde el gobierno es donde se reparten, como pasaba en la época de la señora María Paula Romo y Lenín Moreno. Desde ahí se reparten los hospitales, por ejemplo. La señora Romo, que era además el puente y el enlace del gobierno de Moreno con gente como Jaime Nebot o con gente como Guillermo Lasso, que en su momento dijo que la señora Romo le parecía un cuadro fantástico, que él le encantaría tener durante un eventual gobierno suyo a Romo como contralora, ¿no? Una señora que repartía hospitales para comprar votos en la Asamblea. Entonces, si nos remontamos a ese ejemplo del gobierno de Moreno, donde repartían hospitales, gobernaciones, etcétera, 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 digamos, la lógica es que sea y siga siendo el gobierno precisamente quien se encargue de comprar voluntades a cambio de cosas, a cambio de cuotas políticas, a cambio de cargos. Porque la presidencia de la Asamblea, lo que me imagino yo podrá ofrecerles, te puedo dar un cupo más de asesor en tu despacho ya. Pero yo no me voy a vender pues por un cupo más de asesor en mi despacho, y todavía más, digamos, pensando en que yo soy uno de esos piratas de los que existen todavía, que les sangro la mitad del sueldo o más de la mitad del sueldo a mis trabajadores porque les diezmo el sueldo, ya. O sea, te contrato, además quiero que me pagues la cuota del carro, de la casa, la pensión de mi guagua, etcétera, etcétera, de tu sueldo. Porque de esos hay, todavía hay de esos. Esa práctica no se ha acabado y no se va a acabar nunca, porque de ese tipo de piratas está invadida nuestra política. Pero no está en capacidad la presidencia de la Asamblea y Saquicela de ofrecer eso. Pero eso también está en el medio de todo este relajo y de la posible resolución del futuro de los señores de la judicatura, que va a depender de voluntades, y esas voluntades van a actuar no basándose en la razón, no basándose en el discernimiento que puedan hacer con respecto de la presentación de las pruebas de cargo y de descargo de este caso específico, sino que lo harán seguramente motivados por este tipo de presiones, por estas presiones. Nuevamente la
política clientelar de ofrecer puestos, cargos, dádivas a cambio de tu voto para sostener a los señores en el Consejo de la Judicatura. Otra cosa que me llamaba la atención ayer, así como ha pasado en otros casos, hubo procesos de juicio político en donde era digamos, interpelado Pepito Pérez, pero la persona más nombrada era Correa. Ayer me parece que ocurrió algo parecido. La persona más nombrada en el juicio político a Morillo, Murillo y Barreno fue Gustavo Zalc. Parecía que era un juicio político en contra de Gustavo Zalc y del anterior Consejo de la Judicatura, del que estuvo hasta 2018, me parece que fue. Ya. ¿Qué tenía que ver Gustavo Zalc? Pero claro, porque como les manifestaba en estos días, ahora la mejor defensa es que antes eran peores, es que los de antes eran más corruptos, es que los de antes, esa es la justificación. Esa es la salida más fácil, los de antes. Entonces, es que antes no acusaban ni sancionaban a quienes no se sometían al régimen, por eso es que fue cesado Gustavo Zalc. Gustavo Zalc fue cesado porque esa era la consigna con la que llegó Trujillo al Consejo de Participación Transitorio. El Trujillato llegó con la consigna de volar cabezas siempre y cuando esas cabezas sean cercanas a la Revolución Ciudadana y al correísmo y no estén dispuestas a someterse a todo el aparato de persecución que montaron después Trujillo y los suyos. Esa fue la consigna de Trujillo. Acá no me vengan con el famoso cuento de la reinstitucionalización, porque eso nunca hubo, nunca pasó, y por eso les decía que el peor argumento que pudo haber utilizado el señor Murillo para defenderse ayer fue haber puesto por delante el tema de la consulta, porque esa consulta es en buena medida la causante, y el resultado de esa consulta es la causa de todos los problemas y la crisis de institucionalidad que en la actualidad está enfrentando el Ecuador. Han politizado la administración de justicia, pero no son los mismos políticos, le pregunto al señor Murillo, a la señora Barreno y al señor Morillo. No son los mismos políticos, solo que los de el lado de su orilla, los que están defendiéndolos. Y además los están defendiendo en un momento que es clave, como les decía ayer, porque están tratando desde el gobierno, con la bancada de Creo, con los aliados, con el señor Villavicencio, por ejemplo, entre otros, y los medios de comunicación, de sostener a Morillo y a Barreno, cuando les están explotando los casos de corrupción, cuando aparecen los ad honorem haciendo negocios por todo lado, en el turismo, en la salud, en las aduanas, repartiéndose el país como que si se tratara de una torta de cumpleaños. Justo cuando les explota en la cara la corrupción al actual gobierno y a sus aliados, es que quieren desde la política sostener y mantener el control de la justicia. Usted, señor Murillo, habló de que han politizado la justicia. Bueno, ese mal es endémico en este país, y de ese mal no ha escapado la actual administración, la del señor Lasso, la administración de la asamblea de la señora Zori, ahora la de Saquicela, y así por el estilo. Y no han defendido ustedes, que son los principales llamados a eso, justamente no han defendido la independencia de, como yo manifestaba hace algunos días atrás, una de las funciones vitales, prioritarias, primordiales para un Estado que se precia de ser democrático y respetuoso de los derechos de los y las ciudadanas, que es la justicia. Ustedes no han defendido ni la independencia ni la autonomía de la justicia, porque ustedes han sido parte de ese proceso de politización de la justicia y además de judicialización de la política. ¿O no es el señor Morillo el que llamaba a nombre del presidente de la República a presionar a un juez para que sostenga a la señora Zori en la presidencia de la Asamblea?
más allá de todos los argumentos que puedan tener en este momento los legisladores para sancionar y censurar, destituir a los vocales del Consejo de la Judicatura, el solo hecho de que se hayan revelado audios en donde se evidencia además la intromisión de ustedes, señores de la Judicatura, en asuntos que nada tenían que ver con el encargo administrativo de la justicia, me parece que es argumento más que suficiente como para que ustedes armen sus maletas y se manden a mudar a su casa. Porque lo de los audios es un escándalo. Que acá los medios de comunicación, la opinión pública, los mismos políticos quieran minimizar el escándalo que implica que ustedes hayan querido entrometerse, por ejemplo, en los asuntos de la destitución de la señora Zori, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero ustedes han dado argumentos más que suficientes como para que hoy sean no solo censurados, sino también destituidos, y como para que este país trate por fin de ponerle norte a toda esta crisis y a todo este relajo institucional que hemos heredado desde la consulta popular que usted ha citado durante su exposición. Adicionalmente a eso, hay que recordar que la Corte Constitucional en una sentencia declaró que la Judicatura violó la Constitución al momento de cesar a los jueces de la Corte Nacional. Como decía ayer en uno de sus tweets el doctor Ramiro Aguilar, la primera obligación del Consejo de la Judicatura y de sus integrantes es cumplir y respetar la Constitución. Si violaron la Constitución, tienen que ser sancionados por eso. Y la sanción en este momento podría ser su censura y su destitución. Una vez más, tendremos que estar vigilantes, atentos de si esta asamblea está a la altura de las circunstancias. Vamos a ver qué pasa con bancadas como Pachacuti, por ejemplo, una vez que la CONAIE, ayer en un comunicado de prensa, se ha pronunciado a favor de apoyar el juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Vamos a ver a quién responde el brazo político de la CONAIE, que es Pachacuti. Vamos a ver del lado de quién están también los legisladores que dicen estar en las bancadas del progresismo, de la centroizquierda, ¿no? Los que estaban en la época del paro de junio, junto al pueblo, etcétera, etcétera. A todos esos con lupa hay que verles cómo van a actuar durante la resolución de este juicio político a la Judicatura. 7:35, profe, un abrazo, nos vemos nuevamente mañana con usted.